Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9:18 de la mañana, cuando vamos a comenzar nuestra entrevista con Rafael Robles Reina, que es diputado local en la Asamblea del Grupo Socialista. Hola Rafael, buenos días. También saludo a mi compañera de Popular Televisión, a Luisa Sánchez. Hola Luisa, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues tengo que empezar esta charla, vamos a hablar sobre todo de política local municipal, pero ayer conocíamos una buena noticia. El gobierno, bueno, pues da marcha atrás, podríamos utilizar esa expresión, en el sentido de que se va a recuperar la bonificación del 50% de las cuotas patronales de la Seguridad Social. Los contratos temporales no se recupera, no se vuelve a la situación exactamente igual hasta el 1 de septiembre, que es cuando entra en vigor. Pero me gustaría conocer, por boca del representante del Grupo Socialista en la Asamblea, su opinión al respecto. Bueno, nosotros en todo momento lo que hemos defendido es que estos decretos leyes servían para fomentar la contratación indefinida, que el objetivo era precisamente eso, ¿no? Que los contratos indefinidos fueran lo que se bonificase por parte del Gobierno central y que eso evidentemente repercutiese en que hubiese menos precariedad laboral, ¿no? Que es lo que este Gobierno está trabajando desde el primer momento con su reforma laboral, y que estamos viendo los buenos resultados que se han obtenido al respecto en cuanto a cotización a la Seguridad Social, que prácticamente es del 50%, veníamos de una cotización a la Seguridad Social por debajo del 10% y actualmente estamos en el 50% de contratación fija en esa contratación por parte de los empresarios a nivel nacional y también, por supuesto, aquí en Melilla. Por lo tanto, eso se mantiene las modificaciones que se vayan a hacer, incluido la vuelta al sistema anterior. Temas que nos gustaban, y entiendo que a través de la mesa de diálogo que ha habido con la delegación de gobierno todo este tiempo por parte de los agentes sociales, en este caso por parte del empresariado y por parte de los sindicatos, que manifestaban que no estaban para nada de acuerdo, que era la pérdida de ese automatismo en el cobro de esas bonificaciones, pues eso es lo que realmente se ha echado marcha atrás, ¿no? Bueno, como dice el refrán, rectificar es de sabios, pero yo también quiero recordarle al Partido Popular que cuando este gobierno habla de cambios de opinión, pues a ellos en otros temas no les gusta especialmente, ¿no? Si hemos cambiado de opinión con temas, por ejemplo, como el tema de la amnistía o otras cuestiones que al final se han visto que benefician al conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, se ha visto en Cataluña, ¿no?, cómo hemos desactivado el independentismo catalán gracias a esas medidas de gracia. Pues por supuesto no esperamos que el Partido Popular pues nos bendiga ninguna medida de las que el Partido Socialista adopte, y de hecho, bueno, ya hemos visto que tampoco incluso la vuelta al sistema anterior les parece del todo correcto. Nos gustaría saber, después de ellos haber presentado esa proposición de ley que presentaron en el Senado, ¿cómo van a votar ellos este decreto ley? Si van a votar a favor, se van a manifestar a favor del decreto ley, que es lo que llevan pidiendo desde que perdieron las elecciones generales, porque antes de perder las elecciones generales ellos se abstuvieron en la modificación que se había establecido. No lo tenían, parece ser, claro en ese momento, y empezaron a tenerlo claro después de las elecciones generales. Vamos a ver qué pasa ahora, si realmente cuando hemos vuelto después de un diálogo con los agentes sociales, hemos vuelto al sistema que la mayoría pedía, si van a aprobarlo también ellos en el Congreso de los Diputados cuando se lleve. ¿Cuál es el trámite entonces? Esto se tiene que llevar al Congreso de los Diputados. Creo que tiene que además aprobarse por la Tesorería de la Seguridad Social, porque en este caso es una medida que afecta
directamente a los aplicativos que tiene la Seguridad Social y bueno, y ya definitivamente pues cuando se apruebe en el Congreso pues se publicará en BOE ese decreto ley y empezará a funcionar en ese momento. Este asunto ha generado debate en el seno del Partido Socialista porque desde que entró en vigor realmente pues, todos los partidos políticos salvo el PSOE, por supuesto las organizaciones empresariales, los sindicatos también, al principio eran un poco más reticentes, después también se mostraron partidarios de volver a la situación anterior. Pues todo el mundo estaba prácticamente en contra porque además, según los datos del empresariado, pues se ha frenado la contratación por el hecho de, bueno, pues que no haya bonificación en las cuotas patronales. ¿Esto cómo se ha abordado en el seno del Partido Socialista local? Primero, no es cierto que se perdieran las bonificaciones. Existía otro sistema, otro modelo, exacto, pero la subvención era a partir de las bases de cotización, a partir de una cantidad. Nosotros no teníamos los cálculos porque, de hecho, eran datos que aún pidiéndoselos al INE no nos los terminaban de aclarar, pero entendíamos que en realidad con la medida salía beneficiado el empresario económicamente hablando, pero se perdía ese automatismo porque cuando eran bases de cotización superiores a 1.500 euros tenía que pedirse vía subvención a través del SEPE, ¿no? Que era lo que básicamente se quejaban los empresarios. Eso y algunas cosas que se han ido modificando en la propia aplicación del decreto ley, en concreto en algunos aplicativos como las incapacidades temporales, que eso bueno, ya se había introducido en los cambios, y otra serie de cuestiones, pero eso de que se perdían las bonificaciones no es cierto. O sea, ese es un mantra que se ha establecido y que no es real, que se perdían las bonificaciones a la Seguridad Social. Era otro sistema, era otra manera de cobrarlo a partir de cierta contingencia de cotización a la Seguridad Social y punto, no había otra cosa. Pero bueno, después de la contestación tan importante que ha habido, lo que ha hecho este gobierno es escuchar, primero ver si su aplicación realmente era tan malo como decía que iba a ser. Realmente no hay tampoco datos de que fuera tan realmente malo, más allá de lo que los agentes sociales digan. Entonces, no tenemos datos reales de si la aplicación, porque tampoco ha estado la aplicación un tiempo suficiente como para que realmente lo podamos valorar, que era otra de las cosas que nosotros decíamos. Vamos a esperar a ver si esto realmente perjudica al empresariado y a los trabajadores de esta ciudad, como se está diciendo que va a perjudicar. Pues casi no ha habido tiempo para poder valorar cuando, bueno, pues ante la contestación pues se ha escuchado a la ciudadanía, en este caso se ha escuchado a los agentes sociales. ¿Y por qué se ha tardado tanto en volver otra vez al anterior sistema cuando los empresarios desde ese primer momento reclamaban y hablaban con delegación para volver a recuperarlo? Hombre, realmente esto empieza a aplicarse a partir del 1 de septiembre, empieza a aplicarse para los nuevos contratos, porque esa es otra de las incertidumbres que prácticamente hasta finales de agosto no se supo que se iba a aplicar para los nuevos contratos. Llevamos aproximadamente 6 meses de aplicación de la medida, 6 meses que menos para poder valorar si realmente esto iba a ser especialmente perjudicial y negativo. Pero es que vuelvo a decir, es que no hay datos. Es que por mucho que nos quieran decir lo contrario, datos reales no hay. No sabemos cómo realmente esta medida ha afectado a la contratación y entendemos que lo que se pretendía favorecer, que era la contratación indefinida, sí que creemos que beneficiaba la norma. En este caso, bueno, como se mantiene que sea precisamente la contratación indefinida lo que se siga manteniendo, volviendo al sistema anterior, esperamos que realmente beneficie a la contratación indefinida, ¿no? Que es lo que busca este gobierno, que menos precariedad laboral y que haya menos temporalidad en el empleo. Yo por mi parte una cosa más respecto a esto, pero quizás el hecho de que los sindicatos también se manifestaran en contra en este 1 de mayo, esta última celebración del 1 de mayo, que por ejemplo hablaba de la necesidad de volver al sistema anterior. ¿Ha podido ser quizás lo que
ha determinado que el gobierno central diga, bueno, pues vamos a... Nosotros hemos estado escuchando todos estos meses a todos los agentes sociales. Yo no sé si otros gobiernos hacen lo mismo, pero nosotros ha habido una mesa de diálogo permanente en la delegación de gobierno para estas cuestiones y se han estado haciendo modificaciones en las cuestiones que ya he comentado, en los aplicativos. Y por lo tanto se ha estado escuchando completamente tanto a los sindicatos como al empresariado de esta ciudad y, hombre, lo que no terminamos de ver es que se sumen al carro determinados partidos políticos. Vuelvo a repetir, el Partido Popular, que no lo tenía nada claro y se abstuvo cuando se aprobó este decreto ley en el Congreso de los Diputados y después se subió a este carro como si no hubiese mañana y presenté una proposición de ley en el Senado con su máximo dirigente a la cabeza. Bueno, pues yo creo que con un claro oportunismo político, como viene siendo la tónica del Partido Popular en cualquier cuestión que afecta a las medidas que pone en marcha el Gobierno central. Bueno, Rafael Robles es diputado, hemos dicho, del Grupo Socialista en la Asamblea. Y me gustaría que hiciéramos una valoración general de cómo está viviendo su presencia en la Asamblea, el papel que está jugando el Partido Popular, que ha recuperado la mayoría absoluta. Hombre, nosotros, bueno, ya llevamos tiempo suficiente como para ver cuál va a ser la dinámica de este gobierno. Primero, ya lo hemos expresado, ¿no? No terminamos de entender por qué, sobre todo las convocatorias de comisiones, se hacen con tan poco tiempo para estudiar los expedientes. Después ellos se quejan de que nosotros en las comisiones no decimos, pero decimos en los plenos. Hombre, nosotros podemos decir en cualquier momento y podemos hasta decir algo diferente a lo que habíamos dicho en una comisión, porque para eso existe el debate, ¿no? Y nosotros nos gusta estudiar bien los temas a los que vamos en cada comisión y en cada pleno. Pero si se convocan con tanta urgencia como se venían convocando prácticamente de manera ilegal, porque hasta para convocar con urgencia se tienen que hacer las cosas de una determinada manera como establece el reglamento de la Asamblea. Eso ya nos hemos quejado muchísimo, porque además nos hemos quejado todos los grupos políticos, ¿no? Entonces, esa dinámica esperemos que vaya cambiando, que no se nos convoque de un día para otro prácticamente, y que podamos hacer nuestra labor de control y fiscalización del Gobierno, pudiendo estudiar los expedientes de manera adecuada y de manera correcta, pues porque al fin y al cabo esa es nuestra labor como oposición por parte de los grupos, en este caso el Partido Socialista en la Asamblea, poder fiscalizar, poder controlar lo que este Gobierno está haciendo. Eso es una de las cuestiones. Después, bueno, vemos que en los plenos pues nosotros planteamos una serie de preguntas, una serie de interpelaciones que realmente pues tampoco se contestan por parte del Gobierno. Hacemos una serie de planteamientos para que ellos nos digan si van a mirar por el conjunto de la ciudadanía y vemos que lo que hay en todo momento es un interés especial por este Gobierno por bueno, pues llevar a cabo una serie de medidas que ellos consideran que son las acertadas, pero que tampoco, más allá de lo que venía siendo la acción de gobierno anterior, hay una clara diferencia. O sea, nosotros vemos que los principales proyectos se han mantenido, por lo menos los que puso en marcha el Gobierno socialista, ¿no? Como esa escuela infantil Dolores Bartolomé, que sigue adelante, ese edificio polivalente para discapacidades sigue adelante, nuestra labor tanto en las consejerías de políticas sociales, en la consejería de cultura y por parte de turismo se ha seguido haciendo básicamente lo mismo, y me remito por ejemplo a los bonos turísticos, a los cruceros que ya estaban viniendo con la gestión de Gloria Roja. A nivel cultural, pues la dinámica cultural básicamente ha sido lo mismo, no ha habido grandes cambios, e incluso en algunas cosas en las que por primera vez se había avanzado, como por ejemplo el tema del bienestar animal,
pues se está trabajando en base a lo que el gobierno anterior ya había puesto en marcha, ¿no? Como era ese reglamento CES, ¿no? Que puso en marcha mi compañera Paqui Maeso. Por lo tanto, bueno, pues es que ahora nos hablan de inversiones de Melilla. El Melilla invierte. El Melilla invierte. A nosotros nos genera mucha incertidumbre muchos de esos proyectos, de esa infraestructura. Algunas, como acabo de decir, ya venían proyectadas por el gobierno anterior, y otras pues no dejamos de ver que generan cierta expectación, pero que después no se concretan en nada, que hay mucha cortina de humo. Pero es que además hay mucha cortina de humo porque ellos venden el Melilla invierte, pero después no vemos realmente su traducción en los presupuestos generales de la ciudad. O sea, no vemos realmente de dónde va a salir el dinero, aunque solamente fuera para el inicio de determinada obra en muchas de las inversiones que ellos dicen que van a hacer. Por lo tanto, y también hay otras que responden, como bueno, pues como ya hemos explicado, a lo que es las inversiones del Plan de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno de España y a los fondos europeos que se van a dedicar a todas esas inversiones. Por lo tanto, no hay especialmente, bueno, es que el Gobierno ha apostado por esto y vamos en esta dirección, pero más allá de lo que ya estaba proyectado de los fondos y las inversiones que vienen del Estado y de los fondos europeos, tampoco vemos mucho más. Estamos hablando con Rafael Robles, que es diputado socialista en la Asamblea. ¿Cómo se ha vivido el hecho de que quien fuera la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del Partido Socialista ya haya dejado por completo la vida política? ¿Eso a ustedes les ha afectado de alguna manera? A ver, nosotros lo hemos vivido como un cambio de ciclo político, pero además, aparte de la decisión de la compañera que sinceramente la honra muchísimo, y voy a decir por qué la honra muchísimo, porque estamos acostumbrados en esta ciudad a que los líderes políticos no pasen página en sus propios proyectos vitales. O sea, hay líderes políticos que son eternos en esta ciudad, que forman parte de nuestra vida, pues desde que prácticamente tenemos uso de razón hasta la actualidad, ¿no? Entonces, que el Partido Socialista haga un ejercicio de democracia interna para, bueno, a partir de unos años en la que además los líderes también se queman en esa gestión de gobierno, pues se dé un paso al lado. En este caso la compañera no es que haya desaparecido, es que ha salido de la primera línea política. No sé, Gloria sigue estando con nosotros en nuestros comités regionales, en nuestras reuniones de grupo, o sea, sigue estando con nosotros y por supuesto siempre la vamos a tener como un valor político grandísimo y vamos a seguir aprendiendo mucho de ella, pero es que es verdad que lo sano en política también es dejar y que otros compañeros estén en primera línea y la renovación de las caras conocidas del partido, ¿no? Me parece que eso debería de ser la norma y creo que a nivel nacional casi lo cumplen todos los partidos políticos, que no es solamente una cosa del PSOE, ya se ha convertido en algo muy normal. Se ha convertido en algo normal las primarias, que es un sistema que instituyó el Partido Socialista, y se ha convertido en algo normal el que haya una renovación y un cambio de cara en los partidos políticos, excepto en esta ciudad, que lo vemos las dos principales fuerzas políticas con líderes que llevan 3 décadas o más siendo las caras visibles de sus partidos y que no vemos renovación ninguna. No sabemos qué pasa en esos partidos desde el punto de vista democrático. Sí. Hablando de política en este sentido, en esa falta de renovación, también la semana pasada que en los mismos desayunos con la delegada del gobierno y también secretaria general del Partido Socialista se criticaba de que aquí en la ciudad hay una mala política. Considera de que pues, bueno, es necesario una renovación total de esta política. La ciudadanía también se cansa, ¿no? de esta situación muchas veces que son banales en el sentido de esos insultos, esas calificaciones y también pues, de esta falta de renovación como viene comunicando. Sí, hombre, nosotros ya nos hemos quejado muchísimo de que la política se convierta en fango, ¿no? De que todo sea insulto, de que todo se convierta en desacreditar al adversario y que en vez de
tener enfrente a otros grupos políticos, pues se tenga prácticamente a un enemigo, ¿no? Eso hay que cambiarlo, pero no solamente en Melilla, a nivel nacional. Creo que forma parte de nuestra realidad, pues precisamente por la proliferación de esos medios de comunicación que empiezan a tener un peso cuando no tienen, digamos, la garantía lo que venían siendo los medios de comunicación tradicionales hasta ahora, ¿no? Y hemos visto como en las redes sociales proliferan pues una serie de páginas y tabloides y etcétera que han hecho que el tono de la política llegue a otro nivel, ¿no? Eso tenemos que rebajarlo por el bien de todos, por el bien de nuestra democracia, ¿no? Entonces, no sé si te refieres exactamente a eso. En cuanto a la renovación, ya lo he dicho, creo que son otros los que tienen que mirar al Partido Socialista en cuanto a renovación de sus cúpulas y de sus principales líderes. Creo que el Partido Socialista ha hecho ese trabajo, ha hecho un cambio de ciclo político y creo que responde también a una salud democrática interna por parte del Partido Socialista que, en la que los líderes pues tienen sus momentos, tienen su paso por la política y no nos pretendemos aferrar a ningún cargo porque realmente lo positivo es que el proyecto está. El proyecto también evoluciona, avanza, ¿no? El Partido Socialista tiene 145 años. Evidentemente no es lo mismo el partido de hace 145 años que el partido del siglo XXI, ¿no? Y los planteamientos del siglo XXI. Pero más allá de la estructura, el proyecto político que avanza, los líderes van cambiando y eso me parece que es lo normal, debería de ser lo normal. Vemos que en otros partidos no. Y voy a señalar claramente, Partido Popular, señor Imbroda, lleva dirigiendo al Partido Popular de esta ciudad mínimo desde el año 2000. Es un señor que lleva en política prácticamente desde el principio de la democracia, primero con la Unión del Pueblo Melillense y después como líder del Partido Popular, y ahí sigue estando. Y no hay renovación ninguna en ese partido. Coalición por Melilla, desde su fundación, el líder es Mustafa Berchan. Ahí sigue, incluso estando condenado, incluso ahora mismo sufriendo la crisis que han tenido como consecuencia de la investigación judicial en la que están metidos. ¿Dónde están los cambios? Mustafa Berchan lo mismo. ¿Cuánto tiempo lleva? 30 años siendo el líder de CPM. No es normal que los líderes de ahora mismo las dos principales fuerzas políticas de esta ciudad lleven más de 30 años con el mismo liderazgo. A mí no me parece normal y no le debería de parecer normal al resto de la ciudadanía. Entonces creo que hay una cuestión importante que debería hacerse mirar primero estos partidos desde el punto de vista interno y desde el punto de vista ciudadano, que no normalicemos estas situaciones. Me parece un flaco favor a nuestra democracia y yo creo que eso al final perjudica a lo que es la política en general en esta ciudad. El que esos liderazgos no sean capaces de ser renovados por parte de fuerzas, en este caso tan importantes en esta ciudad como el PP y CPM. Una cosa es que todos los partidos cuando tienen a algún líder que aglutina mayoría se mantienen. En el caso del alcalde de Vigo, pues el socialista es parecido al de Juan José Imbroda, gana por mayoría absoluta y eso es el aval que dice que el Partido Popular gana. Y entonces por eso... El señor Juan José Imbroda perdió la alcaldía de esta ciudad. O sea, creo que el alcalde de Vigo no lo ha perdido. Bueno, pero que fue la persona más votada. Pero probablemente si el alcalde de Vigo hubiera perdido la alcaldía, estaríamos hablando de otra cosa. Pero en este caso el señor Imbroda perdió la alcaldía y no dio un paso atrás. Hubiera sido un momento idóneo para dar un paso atrás y dar pie a que otros, porque evidentemente hay... capital político en el Partido Popular de Melilla como para que otra persona lidere el Partido Popular y que no sea el señor Imbroda. Y yo creo que se esperaba que ese cambio se hubiera producido y no se ha producido. Y creo que al final es en detrimento tanto del Partido Popular como de la política en Melilla.
Bueno, eso forma parte de la vida interna de cada uno de los partidos y a mí me gustaría, ha mencionado al líder de Coalición por Melilla, este pasado viernes, pues en el último pleno que ha habido, se produjo la incorporación de la diputada de Coalición por Melilla, de Dunia Almanzor, y su compañero Rachi Busian no asistió a la sesión plenaria. ¿Cómo se ha vivido en el seno del Partido Socialista esto que está ocurriendo y hasta qué punto cree que esta coalición que mantuvieron la pasada legislatura con Coalición por Melilla les puede afectar a ustedes o les está afectando ya? Bueno, si nos ha afectado, nosotros evidentemente hemos tenido peores resultados electorales en las anteriores elecciones municipales. Entendemos que ya nos ha pasado factura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que justo después de perder aproximadamente 1.800 votos en las municipales, recuperamos con respecto a las anteriores generales, en las elecciones generales aquí en Melilla recuperamos 2.000 votos, por lo tanto es cierto que bueno, pues, a nivel municipal se nos ha castigado, pero a nivel de elecciones generales pues sí que hemos tenido unos resultados mucho mejor y en la senda de lo que venía siendo el apoyo en las elecciones generales al Partido Socialista en las del 23J. A ver, con respecto a lo que está pasando con CPM, primero desde el punto de vista humano, pues digamos que nos solidarizamos con la situación de nuestros compañeros, al fin y al cabo, de asamblea. No nos gusta, ¿no? Ver lo que ha sucedido, pero por otro lado la justicia tiene que seguir sus investigaciones, tiene que haber un procedimiento judicial, hay que dejar trabajar, en este caso a los jueces y a la Fiscalía y que todo esto siga su procedimiento. Yo sí me alegré, lo digo claramente, ¿no?, de ver a Dunia y que recuperara su escaño, porque al fin y al cabo que ese escaño no estuviese siendo ocupado por nadie va en detrimento de la representación democrática del pueblo de Melilla. O sea, si no hay un cambio, si al final, en este caso, CPM, a las dos personas que han estado ausentes, Dunia y Rachi, no la sustituye por otros diputados, pues evidentemente hay dos representantes de la ciudadanía que no están viniendo a los plenos, ¿no? Echábamos mucho en falta hasta que finalmente lo sustituyeron, que no viniese Mohamed, el Jimmy. Porque lo que no se puede estar es representando al pueblo de Melilla y no acudir a los plenos y a las comisiones. Es lo mínimo que tenemos que hacer, lo mínimo a lo que estamos obligados, ¿no? Tenemos un deber ciudadano, un servicio público que estamos desarrollando y tenemos que ir a hacer esa función, lo hagamos mejor, peor, siempre evidentemente con la mejor voluntad de representar bien y hacerlo mejor para los ciudadanos, pero si no acudimos. Quiero también recordar que durante un tiempo el señor Imbroda, cuando fue desbancado como alcalde, tampoco acudía a los plenos. Tampoco hubo mucha explicación de eso durante todos los años en los que el PP ha estado en la oposición, porque su máximo dirigente no acudía a los plenos de la ciudad. Creo que eso en detrimento de todo el pueblo de Melilla, de toda la ciudadanía. Ahora vuelve a ser el alcalde, vuelve a ser el presidente, está avalado por la urna, pero bueno, ha habido tiempos anteriores en los que se ha dejado mucho que desear, ¿no? Porque ante todo es el respeto a los ciudadanos, a lo que representamos, a por qué no se nos ha puesto ahí y para qué estamos, ¿no? O sea, en este caso la clase política, ¿no? Para hacer lo mejor que podemos la representación que nos han dado a través de la urna. Rafael, por cierto, ¿cree que esa mayoría absoluta que ha recuperado el Partido Popular es fruto del buen trabajo que han hecho en la oposición o de lo mal que lo hizo lo que empezó siendo un tripartito? Es verdad que el gobierno anterior ha sido un gobierno complicado, bueno, lo estábamos hablando antes fuera de micro, ¿no?, que no es fácil aunar, en este caso, digamos, no voy a decir sensibilidades políticas, voy a hablar directamente de proyectos políticos tan diferentes como el del Partido Socialista y el de CPM. Es muy difícil llevar en un mismo gobierno
una misma línea. Pero es verdad que también es lo saludable democráticamente, ¿no? Que partidos diferentes en una democracia se tengan que poner de acuerdo para gobernar y en el resto del país es la norma, ya es la norma, ¿no? Yo lo decía antes fuera de micro, ¿no? Que cuando en España lo que existía era el bipartidismo, criticábamos mucho ese bipartidismo, pero cuando hemos llegado a la situación de pluralidad democrática y de partidos que tenemos actualmente, parece que no nos gusta tampoco, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que cuando nos tenemos que poner de acuerdo con personas que no piensan como nosotros, ayuda a que democráticamente las cosas sean diferentes. Si así no lo ha entendido la ciudadanía, así se ha visto en los resultados electorales, ¿no? El castigo, por un lado, a nuestros socios de gobierno, principalmente, porque ellos son los que principalmente han perdido en las urnas. También es verdad que toda la campaña se ensombreció pues por lo que estaba pasando con lo del voto por correo, que por cierto nosotros fuimos de los más firmes defensores de que el voto por correo era un mecanismo que tenía que garantizar, en este caso, un ciudadano un voto, sobre todo cuando se llegara al momento de depositar ese voto por correo por parte de la ciudadanía. Creo que eso todavía no está cambiado. Fue una decisión de la Junta Electoral Central, porque nosotros pedimos que se tuviera en cuenta ante lo que estaba sucediendo y ante lo que a nosotros nos parecía pues un ataque a la democracia, ¿no? Pusimos todos los medios que hubo en nuestras manos para que se garantizase que las elecciones se llevasen como se tenían que llevar, pero hace falta un cambio legislativo en lo que es la ley electoral. Hace falta, está clarísimo. No podemos volver a elecciones en las que el voto por correo se convierta en lo que se ha convertido en esta ciudad. Creo que eso ensombreció muchísimo a nuestro socio de gobierno y evidentemente pues nosotros difícilmente podíamos salir indemnes de esa quema, ¿no? Pues porque bueno, independientemente de que nosotros nuestra labor de gobierno, nuestra gestión de gobierno, pensamos que hemos hecho un buen trabajo y que ahí se ha visto, tanto por parte de las consejerías en las que nosotros hemos tenido responsabilidades de gobierno, dícese cultura, dícese políticas sociales, bienestar animal, dícese turismo y las administraciones públicas, universidades, por ejemplo, que dependían de nosotros. Pues yo creo que esa labor está ahí. Lo que pasa que, bueno, cuando te tienes que poner de acuerdo en otros muchos asuntos y en otras muchas cuestiones vitales para esta ciudad, con otro partido que toma sus decisiones y que gestiona sus consejerías, pues muchas veces es complicado ponerle luz a lo que hacen. Y faltó, por así decirlo, control de unos socios sobre otros, porque el Partido Popular denunciaba constantemente irregularidades en el tema de la contratación, fraccionamiento de contratos. Hubo algunas actuaciones ciertamente polémicas, como el concierto de Kiko y Sara en Las Palmeras. Ahí faltó labor de control por parte de uno de los socios principales, Gloria Rojas, vicepresidenta. Lo que fueron las situaciones más polémicas del gobierno anterior, por ejemplo, el concierto que tú acabas de decir, abiertamente nosotros lo criticamos, pero muy abiertamente, ¿no? Otra cosa que al tratarse de contratación menor, todo el mundo sabe que la contratación menor se gestiona a través de cada consejería, que no pasa por un consejo de gobierno. Los contratos mayores sí, pero los contratos menores no. Las subvenciones sí, a partir de una determinada cantidad pasan por Consejo de Gobierno. Otras más pequeñas no. Sí, precisamente lo que ha criticado el Partido Popular es el fraccionamiento de contratos menores. Por cierto, contratos menores que tampoco, ya lo hemos dicho, hay que demonizar. O sea, porque es un procedimiento administrativo completamente legal, ¿no? O sea, aquí nos queramos convertir ahora mismo en no, es que la contratación menor, si está bien hecha, hay consejerías, por ejemplo, como la Consejería de Cultura, que tiene una dimensión y de actuación con respecto a actividades a lo largo del año que van cambiando, que necesita de esa contratación menor. A lo mejor otras consejerías lo necesitan menos, ¿no? Por ejemplo, la de Fomento, la de Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Pero hay determinadas consejerías que dependían completamente de esa contratación menor. Se haga mejor, se haga peor, siempre se busca que se garantice. A ver, pues ahí hay una intervención que es la que
hace que el procedimiento, la que vigila que el procedimiento sea el adecuado. Nosotros no podíamos hacer nada sin que la intervención avalara todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entiendo que con nuestro socio de gobierno tenía que pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que la intervención tenía que avalar todo lo que se estaba haciendo. Por lo tanto, bueno, pues si ha habido algún problema, alguna acción que no se correspondiera, pues ya tendrán que responder tanto los políticos como los funcionarios, ¿no? Pues todas las personas a las que creo que ya se ha llamado a declarar por parte de los juzgados, ¿no? Porque tanto política como técnicamente, si no está claro qué es lo que ha pasado, lo que sí era muy complicado es que nosotros pudiéramos vigilarlo cuando nos pasa por un consejo de gobierno en el que estamos. Y una cosa más, porque ya vamos fuera de tiempo. El Partido Popular, el gobierno actual, bueno, pues ha criticado que se ha invertido poco la legislatura anterior, pese a que se han pedido créditos, y de hecho el plan Melilla Invierte, al que antes aludía, pues en gran medida va a utilizar fondos que no se han usado en la anterior legislatura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el Partido Popular, primero, lo que tiene que decir es que muchas de estas inversiones que se van a llevar a cabo es gracias a esos fondos europeos y a esos presupuestos generales del Estado, de las que salen buena parte del crédito para todas esas inversiones, como ya he explicado antes. Que parece que esto sale todo del gobierno de la ciudad y no es así. Y tengo que dejar claro que esa labor de fondo europeo conseguido, como por ejemplo los Next Generation o el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se basa en unos fondos europeos que fueron conseguidos políticamente por Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez en Europa. Eso fue un gran logro de nuestro gobierno, ¿no? Ha conseguido poner a Pedro Sánchez en la primera línea del liderazgo europeo e internacional por esa gran gestión que se hizo, a pesar de los palos en las ruedas que puso el señor Feijóo, que se fue a la Unión Europea a echar tierra sobre ese trabajo. Bueno, lo que viene haciendo la derecha en este país, ¿no? Que es echar tierra sobre su presidente cuando no son ellos los que gobiernan. Me parece que eso evidentemente no lo va a reconocer el Partido Popular. El Partido Popular no va en ningún momento a decir, no, es que gracias a los fondos europeos, gracias a la inversión, en este caso a través del Plan de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno de España, podemos hacer todas estas cosas con también, evidentemente, inversión de la ciudad. Eso no lo van a decir nunca, no, es que hemos tenido que tirar de remanentes, se ha tirado siempre para hacer cosas, o sea, modificaciones presupuestarias lleva habiendo en esta ciudad de toda la vida, ¿no? O sea, utilizar esto de manera torticera para intentar vender que antes no se ha hecho y ahora sí se ha hecho, forma parte básicamente del relato político del Partido Popular y bueno, y en eso están, en confrontar con el Gobierno de España, en decir que el anterior gobierno no hizo nada y que el Gobierno de España pues no hace lo que tiene que hacer. Yo lo que le pediría al Partido Popular es que se centrase en sus competencias, menos encomienda de gestión de la sanidad, cuando ellos tienen sus propias competencias en una serie de cuestiones y no estamos viendo que realmente estén trabajando por los servicios ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, al tema de la limpieza, o sea, empezaron muy fuertes con un plan de choque, lo vendieron a todos los niveles y después, más allá de ese plan de choque, no hemos visto que la limpieza esté mejor en la ciudad. Tienen las competencias en el tema del agua. No están realmente desarrollando la gestión que tienen que desarrollar en este tema para que consigamos lo que se llevan 2 décadas pidiendo, que haya agua de calidad 24 horas en nuestros grifos, que trabajen por eso, que trabajen porque el asfaltado y nuestras calles estén en condiciones y no que veamos que las alcantarillas están prácticamente a 5 centímetros por debajo del resto del asfalto
en innumerables calles de esta ciudad. Algo no se ha hecho bien, está claro, ¿no? Pero es que es notorio, ¿no?, que tú vas conduciendo y calles que han sido remodeladas, la alcantarilla, lo que es el alcantarillado está 5 centímetros por debajo, con los baches que eso ocasiona y el perjuicio para los vehículos que eso tiene. Medidas que, como por ejemplo las del dique sur, que ya hemos anunciado, que no la entendemos si se quiere avanzar en la zona de bajas emisiones que pretendemos que reduzca la contaminación en esta ciudad. No entendemos y hablan de personas con discapacidad. No es verdad. La movilidad está garantizada para personas con discapacidad en un dique sur sin tráfico. Al revés, hace mucho más placentero la movilidad sin tráfico también para esas personas, el poder andar por el dique sur. Pero es que no entendemos, o sea, nos unimos a un pacto de ciudades de la Agenda 2030, lo vendemos a bombo y platillo, votamos todos a favor menos Vox y después se toman estas medidas por parte del gobierno de la ciudad. Tampoco se avanza mucho en esa zona de bajas emisiones, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de cuestiones en las que, tanto medioambientales, ya hemos visto el fiasco que ha sido el centro de crisis 24 horas de violencias sexuales, sin un protocolo, arrancando y sin poner realmente de acuerdo y coordinándose con el resto de instituciones, ¿no? O sea, si queremos trabajar por determinadas cuestiones, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. En el tema educativo vamos a perder unas aulas modulares que podrían servir para solucionar el problema de 300 familias que no van a tener posibilidad de dejar a sus hijos de 0 a 3 años hasta que exista esa escuela infantil Dolores Bartolomé. 300 familias se van a quedar fuera y la decisión de este gobierno es tirar para adelante con quitar las aulas modulares cuando se podían utilizar para eso. Pues no lo entendemos. Y lo vamos a seguir, evidentemente, denunciando, ¿no? Porque cuando esas familias se queden sin ese recurso de conciliación, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Por cierto, ahí está, tenemos incluido un problema también con las ludotecas y las guarderías, que tampoco van a mejorar la solución a esta cuestión. Hay que ver que hay muchas cuestiones donde estamos poniendo el Partido Socialista el foco porque no sabemos qué solución está dando el gobierno, que está hablando continuamente de encomienda de gestión de la sanidad, cuando ellos abandonaron y desmantelaron la sanidad pública de esta ciudad y paralizaron una obra, la principal obra e inversión de esta ciudad, como fue el hospital universitario. Y la precariedad laboral de los sanitarios durante su época llegó a unos niveles que ya nadie se acuerda, pero gracias a la oferta pública de empleo, hasta 4 ofertas públicas de empleo de este gobierno, es lo que ha permitido la consolidación de muchísimos sanitarios de esta ciudad, frente a la precariedad laboral del PP, que mantenía a los sanitarios con contrato a veces de un día. Aquí lo tenemos que dejar, que hemos consumido todo nuestro tiempo. Vamos a estar charlando con Rafael Robles, que es diputado del Grupo Socialista en la Asamblea. Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Enseguida noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.